del cuerpo y presentes al Señor. Así que bendice nuestra iglesia para que siga a partir de esto pensando en la importancia de que los hombres y mujeres que no conocen el Evangelio puedan alcanzar por tu gracia la salvación y nosotros seamos testigos de estas verdades. Señor, te oramos también por lo que tú haces a través de tu Espíritu en el Valle. Pedimos, Señor, por la salvación de las almas aquí y también en General Roca y los lugares que están representados en los hermanos que viven en diferentes ciudades, Chichinales, Godoy y también Chipoleti y otros lugares de hermanos que están aquí, Señor, o que vienen a menudo. Pedimos, Señor, que podamos ser cuidadosos en poder ser luz y sal como tú lo has mandado. Nos has mandado a ser discípulos a todas las naciones por amor de tu nombre. Señor, también queremos orar por nuestro país. Pedimos que los gobernantes puedan tener temor de Dios. Pedimos que ningún gobernante se gloríe en absolutamente nada, pues nada de lo que tienen es de ellos, sino que lo han recibido de ti. Y sabemos que un mundo y un gobierno incrédulo, un gobierno impío, está bajo tu control también. Y pedimos, Señor, que tú seas quien dirijas los hilos de los gobernantes, las vidas, Señor, especialmente para que el Evangelio pueda seguir siendo predicado en este país. Señor, bendice el resto de las iglesias, bendice a los que están enfermos, queremos compartir con ellos también nuestras oraciones y les sostengas. Te damos gracias por esta iglesia y por lo que tú harás, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 119. Salmo 119. Hoy estamos en versículo 144 hasta el versículo 152. ¿Y me alcanzás, Anthony, el agua de vuelta? Me lo olvidé. Por favor. Gracias. Salmo 119, versículos 144 al 152 vamos a leer. Tu justicia, 145, dije, 144, dije, 145. Eso parece que están despiertos, no como yo. 145 al 152. Dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipé el alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Nuestro sermón hoy tiene que ver con la oración y la Biblia, y que son, como les he compartido en el grupo, una conexión inseparable. Y el propósito es aprender cómo nuestra vida de oración debe ser sostenida y afirmada por la palabra de Dios. Así que el Señor bendiga esta meditación y estos versículos tan preciosos que han sido de tanta instrucción. Voy a hacer una pregunta que tiene una respuesta obvia, pero la voy a preguntar igual. Si alguien está respirando, ¿está vivo o está muerto? Bueno, está vivo. El pastor John Piper dijo, con relación, en este caso, a la genuina conversión, dijo, sé que estoy vivo, no porque tenga un certificado de nacimiento, sino porque respiro. Interesante. Cada vez que tenga algún problema con recuerdo de su salvación y que no se acuerda la fecha y todo eso, que le pasa especialmente a los que hemos crecido en hogares cristianos, recuerde esa cita. Sé que estoy vivo, no porque tenga un certificado de nacimiento, sino porque respiro. Y por supuesto que se estaba refiriendo a la seguridad de la salvación. Y si bien el hecho de que una persona lea la Biblia y ore no es garantía de salvación, por supuesto que no,
No obstante, tampoco es menos cierto que la lectura de la palabra de Dios y la oración son dos aspectos indispensables que no pueden ser ignorados por quienes profesan fe y amor al Señor Jesucristo, ¿verdad? Leer la Biblia y orar es parte de una persona que ha nacido nuevo. Entonces, quiero pensar en esto, que si alguien está vivo es porque está respirando. Y una de las formas de respirar en la vida del creyente es su vida de oración y su relación con la palabra de Dios. La verdad que es así. Entonces, en estos 8 versículos yo quiero que veamos cómo el salmista va a través de 4 verdades principales sobre cómo la oración y la Biblia están conectadas inseparablemente en la vida de cualquier hijo de Dios. Así que presten atención a esto. 4 verdades que aprendemos aquí. Hay muchas más verdades en la Biblia, pero del Salmo 119, donde sabemos que tiene que ver con la palabra de Dios, ahora vemos cómo la oración está, lo hemos leído juntos, ven el énfasis que hay en la oración, así que estamos relacionando la oración con la lectura de la palabra de Dios o con la palabra de Dios. Charles Spurgeon, que fue el predicador inglés, dijo que todo este pasaje que hemos leído, muestra cómo el salmista oraba, en el versículo 145, con clamor. ¿Por qué oraba? El versículo 146, para que Dios le salve. ¿Cuándo oraba? En versículo 147, antes del alba. ¿Cuánto tiempo oraba? Versículo 148, antes de las vigilias de la noche. ¿Qué pedía? En versículo 149, que sea vivificado, que oiga su voz en cuanto a su misericordia. ¿Qué ocurrió con lo que pidió? En versículo 151, Dios estaba cercano, lo libró de sus enemigos, en versículo 150 y versículo 151, cómo fue rescatado también. Y el versículo 152 enseña cuál fue su testimonio sobre todo esto. Interesante, es un bosquejo que no voy a utilizar, pero quería compartirlo con ustedes, cómo está observado esto en el Salmo y que tiene que ver con la oración. Pero yo quiero compartir 4 verdades con ustedes que tienen en su WhatsApp, probablemente los miembros de la iglesia, que pueden compartir con otros después. Y de paso quiero decirles que inmediatamente que yo estoy haciendo esto, inmediatamente que yo comparto el audio del sermón, que no es lo que pasa en YouTube que prepara Anthony, pero inmediatamente lo han notado ya que mando el audio, mando 10 preguntas de reflexión. Los que han escuchado el mensaje ya pueden aprovechar esas 10 preguntas y meditar sobre esas preguntas. Y los que lo escuchan después, por supuesto, lo harán después, que es lo mejor, ¿no? Pero quiero compartir 4 verdades para orientar nuestra vida de oración. Y en primer lugar, quiero decir que el sermón da por sentado que la oración es un hábito en la vida cotidiana nuestra. No vamos a hablar de que necesitamos orar. Eso lo doy por sentado, que en la vida de los cristianos la oración es así. No vamos a hablar sobre la oración en sí, sino cómo está relacionada con la palabra. Pues sería un problema si estamos pensando, bueno, necesito saber, no tengo idea de qué trata la oración. Pero no es así. Nosotros sabemos de lo que trata la oración y cómo funciona la oración. Entonces, doy por sentado que es un hábito en sus vidas, hermanos. Y si no es así, que este sermón pueda ayudar a ustedes a meditar en esto. La oración intencional. La oración a la que se dedica tiempo. La oración intencional, la oración a la que se dedica tiempo. Tampoco vamos a hablar de la forma en que usamos los tiempos. ¿Qué tiempos dedicamos a ellos? Que puede ser diversos, pero estoy pensando simplemente en el hecho de la oración intencional que dedica tiempo a la oración, en el momento que encuentra para eso. ¿Cómo oramos de acuerdo a la experiencia del salmista? ¿Qué aprendemos de las lecciones del salmista en estos 8 versículos sobre la oración con relación a la palabra de Dios que tanto amaba el salmista? Así que quiero que observen en primer lugar que cuando oramos con la palabra de Dios, oramos con la obediencia como meta. Los primeros 2 versículos, 145 y 146, la frase que se repite allí, guardaré tus estatutos, él está clamando, 2 veces está clamando en versículo 145 con todo su corazón, versículo 146 también está clamando para que Dios le salve, pero las 2 veces el salmista dice, yo guardaré tus testimonios. Y creo que una de las cosas más importantes de una oración genuina, de corazón, es la oración que se destaca por una previsión de que va a obedecer. La oración de corazón es la oración que no está orando
a Dios simplemente para que lo rescate. Señor, te pido por esto, Señor, te pido por lo otro. En realidad la oración está sobre la base, la oración de corazón está sobre la base de, Señor, quiero que gobiernes mi vida. No estoy esperando que hagas algo necesariamente, yo quiero obedecerte. La oración de corazón es la oración que está pidiendo a Dios que lo gobierne. Señor, gobierna mi vida. Estoy clamando de corazón, pero quiero que me gobiernes, no simplemente que me rescates, pero quiero ser gobernado. Ustedes saben lo que pasa cuando mucha gente pide, como lo vemos en el libro de Jueces que estamos leyendo como iglesia. Pedían a Dios, clamaban, Dios les enviaba un juez, cuando se moría el juez, ¿qué hacía la gente? Volvía otra vez a pecar contra Dios. ¿Y qué pasaba? Volvían a clamar que Dios los libre. En ciertas oportunidades, y pasó con Jefté, lo vimos, Dios le dijo, ya no los voy a librar más, no lo voy a hacer más. Pero Dios en su misericordia se movía y los salvaba. Y este círculo repetitivo en la vida de Israel en el libro de Jueces, lamentablemente es una figura de lo que pasa en los creyentes muchas veces. Y cuando intencionalmente vuelve a orar, lo hace para pedir que Dios lo libre. Pero lo que queremos es que Dios nos gobierne. Y eso no pasaba en el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Nosotros no vivimos de esa forma. Nosotros queremos que Dios nos gobierne. Elías era un hombre que oraba con pasión. Dice la Escritura que Elías era un hombre que clamaba con todo su corazón. Clamó para que Dios no hiciese llover, y así fue como ocurrió. Clamó a Dios para que viniera fuego del cielo y cayó. Pero la Biblia dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Elías oraba con pasión, pero también ponía pasión en sus oraciones. Y a veces no tenemos pasión en nuestras oraciones. Y como dijo Charles Bridges, tu alma no estaría tan vacía de consuelo si tu boca no estuviera tan vacía de oración. Muchas veces ocurre esto. Tenemos tan poco consuelo y tan poco refresco de Dios en nuestras vidas, y es porque tan poca oración en nuestras vidas, tan poco clamor, hay tan poco tiempo para orar, simplemente en momentos de necesidad o en nuestro trabajo, pero intencionalmente buscar la forma, ocuparnos para orar por esto. No hace falta que expliquemos que todos tenemos tiempo en el día para hacer esto. Si no, no tendríamos televisor, porque no tendríamos tiempo para mirar televisión, pero lo tenemos. No tendríamos redes sociales, pero la tenemos y la usamos. Tiempo tenemos para orar. Y tenemos que tener pasión para eso. Entonces acá, en ambas experiencias de clamor, en versículos 145 y 146, el salmista está diciendo, Señor, lo que tú hagas al responderme y al salvarme no va a cambiar mi voluntad de obedecerte, de hacer caso a la Biblia, a lo que tú me digas. Dice, él está diciendo, no va a cambiar nada. Lo que hagas no va a cambiar. Cómo me respondas, cómo me salves, no va a cambiar mi voluntad de obedecerte. O sea, esta oración del salmista, y es nuestra oración con la obediencia como meta, elimina la condicionalidad. Nosotros no le ponemos condiciones a Dios en nuestra vida de oración. No es lo que hacemos. Y saben que cuando especulamos en la fe, especular en la fe no es una recomendación para la vida del cristiano. Bueno, si Dios hace esto, Señor, si Dios me das esto, si me permitís esto. Miren, poner condiciones a Dios no es bueno, ni para bien ni para mal. A Jefté no le fue bien con condiciones para que Dios lo librara. Y tuvo que cumplir su voto. Y su hija fue ofrecida en holocausto. No ponemos condiciones a Dios, vamos a obedecer a Dios. Y vamos a ver que en estos 8 versículos no deja de relacionar la palabra de Dios con la oración. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a ver cómo necesitamos la Escritura todos los días, necesitamos leer la Biblia, pero la Biblia tiene que enseñarnos a orar también. Cuando leamos nuestra vida, nuestra lectura diaria, encontremos algunos puntos principales sobre los cuales podemos tener nuestra oración. Si leemos como hoy tocan la lectura de hoy los que hacen cronológica justamente el relato de la Santa Cena, entre otras cosas, podemos orar que Dios nos ayude a ser agradecidos por la muerte de Cristo. Tenemos motivos para orar allí. Está relacionado, y queremos obedecer a Dios. Esa es la meta en la vida de oración. Lo que no tenemos que olvidar es que no tenemos que confundir la respuesta que Dios nos dará con la respuesta que nosotros queremos recibir. Cuidado con eso. A veces oramos proyectando que Dios va a darnos lo que pedimos, pero no tenemos que confundir lo que Dios va a darnos con lo que nosotros quisiéramos que nos dé. Eso no está contemplado cuando ora el salmista. Señor, respóndeme. ¿Cuánto nosotros condicionamos a Dios
a que nos dé lo que queremos y no lo que necesitamos. Pablo oró para que Dios le diera lo que quería, que lo librara de un aguijón en la carne, y Dios le dio lo que necesitaba, un aguijón en la carne, para que su poder se perfeccionara en la debilidad de Pablo. Y Dios le respondió, pero no con la respuesta que Pablo quería. Y sin embargo, la respuesta que Dios le dio fue mejor que la respuesta que Pablo quería. No es un trabalenguas, ¿eh? Simplemente deseamos que Dios responda. Y a veces Dios dice no. A veces Dios dice espera. A veces Dios dice sí. Pero simplemente queremos escuchar la voz de Dios. Simplemente eso. El hecho de que Dios responda y salve es suficiente para considerar la obediencia como algo no negociable. Yo voy a hacer lo que Dios pide para mi vida. La obediencia es innegociable. No importa lo que pase. Cuando a Pablo le vinieron y le ataron el Agabo se ató con un cinto, le tomó el cinto de Pablo y se ató y dijo, del varón de cuyo es este cinto, así atarán sus manos. Y Pablo y la gente empezó a pedirle, Pablo, ¿por qué lloran? Dice, yo no solamente estoy dispuesto a ir a Jerusalén, sino a morir por causa del Señor. Si yo sé lo que Dios quiere para mi vida, no va a condicionar mi obediencia a lo que esté pasando. Yo quiero obedecer a Dios. No es negociable obedecer a Dios. No importa la respuesta que Dios me da. Finalmente a Pablo le cortaron la cabeza, pero él fue fiel en obediencia al Señor. Y también es cierto que nosotros no podemos esperar que Dios nos oiga si nosotros no escuchamos a Dios. Juan 15 enseña eso. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis que os sea hecho. Pero si no permanecemos en Dios, o sea, no, es un buen recordatorio de que la oración y la obediencia van de la mano. Creo que no hace falta que expliquemos mucho de esto, ¿no es cierto? Nosotros con nuestros hijos, si viven una vida de desobediencia, cuando vengan a pedir algo, obviamente que no se lo vamos a dar. No significa que no los amemos, no significa que no quisiéramos darle algo. Pero no hay relación entre la desobediencia, no es posible, y la respuesta de Dios. Entonces, la idea de ser salvados por Dios, pero sin una vida de obediencia, no tiene cabida posible en la ecuación del salmista. No, a ti clamé, sálvame, pero yo guardaré tus testimonios. Yo guardaré tus testimonios. No es posible pensar que Dios va a responder. La desobediencia a Dios y la bendición de Dios, hermanos, son dos polos opuestos, no se atraen, se separan. Son como los imanes que uno los da vuelta y quiere juntarlo y no puede. Son polos opuestos, no se atraen. No es posible desobedecer a Dios y tener la bendición de Dios. La bendición de Dios siempre está acompañada de la genuina obediencia. Y esto significa que la bendición de Dios es a veces la respuesta que no queremos o no buscábamos, pero la que necesitamos. Me explico lo que quiero decir. Cuando hay obediencia, Dios nos da lo que necesitamos. A veces es lo que estamos pidiendo, a veces no es lo que estamos pidiendo. Pero nosotros tenemos la obediencia a la palabra de Dios como meta. Y esto no es otra cosa, hermanos, que la vida de santificación. La vida de santificación es una vida de obediencia, está acompañada por una oración, porque nosotros obedecemos cuando oramos, escuchamos la palabra de Dios y hacemos caso a lo que Dios nos enseña. Es una vida de oración, es una rueda que sigue girando continuamente. Obediencia a la palabra de Dios, oración en cuanto a eso, obedezco igual, mi vida está, y el salmista está diciendo esto, yo estoy clamando, Señor, respóndeme, Señor, sálvame, pero yo voy a guardar tus mandamientos. O sea, no está en duda eso, Señor, pero escúchame. Así que cuando ores, acordate de esto. Tu oración tiene que tener como meta la obediencia. Lo que Dios te pida, vas a hacer, porque es lo mejor. En segundo lugar, oramos priorizando la palabra de Dios. Versículos 147 al 149. Priorizamos la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, fíjense lo que pasa. Está orando antes del alba, está orando antes de las vigilias de la noche. Se contaban las vigilias en 3 partes. Y antes de que terminaran, él ya estaba orando. O sea que prácticamente oraba en todo momento. En cualquier horario, él tenía un momento fijo para orar. Y esto es como el salmista para mí describe su hábito devocional. Algunos a través de los años han llamado esto tiempo con Dios, pasar tiempo con Dios, o Dios y yo. Me acuerdo en Uruguay teníamos campamentos y el campamento y se llamaba el tiempo Dios y yo, que eran media hora entre familias o individuales donde se apartaban para tomar ese tiempo como un momento devocional. Nosotros lo pensamos como nuestro devocional, nuestra lectura de la Biblia, la oración.
Bueno, este era el momento del salmista, tenía un hábito devocional, dedicar tiempo temprano. Este era su hábito, dedicar tiempo temprano. Ahora, yo les digo, aquí en la forma práctica, porque hay ideas de todo tipo, y la gente, ustedes escuchan creyentes, yo leo la Biblia, esto, yo particularmente no he encontrado jamás otro hábito más saludable que comenzar el día con Dios. No encuentro otro hábito más saludable que comenzar el día con Dios. La forma más práctica y simple de manifestar la prioridad de la oración y la palabra de Dios en mi vida es comenzar el día haciendo esto. Es la forma más práctica. ¿Cómo priorizas a Dios en tu vida? Bueno, comienzo el día con Dios. Comienzo el día y eso es lo que define. Nuestra falta de pasión, dice el pastor Bridges, nuestra falta de pasión y disfrute espiritual a menudo se debe a esa pereza matutina que no solo desordena nuestro día, sino que también desperdician el tiempo en cosas sin importancia o en complacernos, tiempo que debería haberse dedicado a estar en comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo te ocupa deslizar tus dedos sobre el celular en la mañana al levantarte? Que podrías tomar el tiempo en la oración. Eso requiere un tiempo, requiere disciplina. No voy a empezar con esto, porque una vez que yo entro en eso, es como dice acá, se desordena mi día. Es decir, bueno, pero orar tan poquito. Sí, orar, aunque sea un poco, pero no agarres tu celular primero. Dedica tiempo, porque se desordena el día, se desperdicia el tiempo, se va en trivialidades. Ya viste esto, viste una foto, viste esto, lo otro, te fuiste a esto acá, te mandan un link y todo esto. Sabemos cómo pasa eso. No empieces con el celular. Que el día te encuentre con tus manos en oración y no deslizando tus dedos en el celular, y que también termine de la misma forma. Y no estoy refiriéndome simplemente a redes sociales, a muchas otras cosas. Uno puede estar leyendo algo. Estoy diciendo que no hagamos esto antes de dormir, pero que el día termine, que empiece y termine con oración delante de Dios. Entonces, lo que resalto de esto, de la oración como priorizando, damos prioridad, es cuánto impacta vivir sin anticipación diaria. Sin anticipación diaria en nuestra vida espiritual. Eso es lo que estoy tratando de marcar. Me anticipé, dice el versículo 147, y luego 148, se anticiparon mis ojos. La palabra es interesante porque la palabra anticipar, allí en hebreo, es la palabra proyectar. Y muchos de los problemas que nosotros tenemos en cuanto a priorizar la palabra de Dios, que no proyectamos nuestro tiempo matutino, no proyectamos nuestro tiempo con Dios. Como proyectamos nuestro trabajo, proyectamos otras cosas. Tenemos una proyección. Se anticipaba al amanecer y al anochecer. No era solamente constante, iba acompañada la oración de una actitud de meditación en la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos en la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. O sea, no es simplemente, y ahora vamos a ver algo que equilibra esto de pensar que estamos ganando ciertos méritos, ¿no? Pero cuando nosotros comenzamos el día con una actitud de meditación en la palabra de Dios, pasa a ser una expectativa activa en todo lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios. Meditaba en tu palabra, pensaba, me anticipaba y oraba. Es la primera comida que tomo. Es lo primero que veo, es la palabra de Dios. La primera persona con quien hablo es con Dios. Y me anticipo y medito luego en esto que he leído, quizá esa porción de la Escritura. Cuando esto nosotros no lo hacemos, cuando no estamos priorizando, cuando no estamos anticipándonos, cuando no estamos proyectando, se va a tornar una costumbre y se va a perder la capacidad de aplicar la palabra de Dios en la vida cotidiana. Va a pasar eso, ¿eh? No tendremos la capacidad de aplicar las Escrituras en nuestra vida. Y la inestabilidad de la fe que se padece en muchos cristianos nace de no tener un recuerdo firme de las promesas de Dios, porque no las lee. Llegan momentos de debilidad y no tiene un texto de la Escritura, porque no ha tenido el hábito de meditar en la palabra de Dios. No ha tenido el hábito. Es como la persona que no se alimenta bien a la mañana. Después tiene problemas en el día. Tiene problemas en el día. Si no lo tiene inmediatamente, lo va a tener con los años, porque afecta. Es científicamente comprobado eso. Y eso es por causa de no anticipar temprano con la oración y la lectura.
Entonces, si queremos que Dios bendiga su palabra, necesitamos empezar el día con ella. Dice el pastor Warren Wiersbe, o dijo, ¿te levantás lo suficientemente temprano como para leer la Biblia? Claro, quedarse media hora más en la cama suena tentador, pero como decía el salmista, me anticipé al alma y clamé, esperé en su palabra. Necesitamos tener esa misma actitud, levantarnos para buscar a Dios y meditar en su palabra. Y ahí viene el tiempo donde nosotros pensamos, 5 minutos, 10 minutos antes, ¿qué hace? Eso no le hace nada a Dios. Sí, es importante. 10 minutos antes. 20 minutos antes, 15 minutos antes, aunque sea tomando el café o mate, pero en breve oración, Señor, encomiendo el día en tus manos. Mira, estoy leyendo Proverbios hoy, Proverbios 1, mañana, Proverbios 2, pero te anticipás y clamás al Señor antes de cualquier otra cosa. Pero cuidado, miren lo que dice el versículo 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Cuidado, porque nosotros somos expertos en fabricar hojas de higuera. ¿Se acuerdan las hojas de higuera de Adán y Eva? Las hojas de higuera de Adán y Eva representaban sus obras. De esta forma nos justificamos delante de Dios por nuestro pecado. Y nosotros somos, aún en la vida cristiana, somos expertos en fabricar hojas de higuera. Es decir, esto es lo que realmente, mirá lo que hice Dios, mirá cómo logré esto, mirá cómo estoy. Y repetimos la actitud de los Gálatas. Los Gálatas, que eran un grupo de iglesia, ellos se convirtieron, realmente les predicó el Evangelio el apóstol Pablo, dice, ustedes vieron a Cristo crucificado, y ellos empezaron a añadirle a su fe prácticas judaicas, porque les habían hecho creer que si ellos se circuncidaban y guardaban las fiestas judías, entonces realmente iban a ser salvos. Entonces, estaban añadiendo obras a su salvación por medio de la fe. Entonces Pablo les hace una pregunta, le dice, ustedes, díganme, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Básicamente está diciendo, cuando ustedes se convirtieron, el Espíritu Santo vino a su vida. ¿Vino a su vida porque ustedes estuvieron haciendo cosas y Dios les pagó con el Espíritu Santo o lo hicieron por fe? La respuesta es retórica. No, por la fe. Entonces, ¿por qué siguen haciendo obras ahora? ¿Por qué están tratando de justificarse delante de Dios? Y en la vida cristiana vuelve a pasar eso, muchas veces. Si yo no leo mi Biblia bien esta mañana, si yo no hago esto, lo otro, si no tengo mi devocional, si no esto, Dios no me va a bendecir. Entonces, ¿por qué deberíamos anticiparnos y proyectar un hábito diario de buscar a Dios temprano? ¿No está siempre al acecho este razonamiento que recién mencioné? Si hago esto consistentemente, Dios me va a bendecir. Tratando de reemplazar el lugar que solo le corresponde a la gracia de Dios. Miren, no se olviden que Satanás siempre busca atacar todo lo que proviene de Dios en nuestros corazones y destruirlo. Entonces, cualquier disciplina espiritual, hermanos, de proyectarse a la mañana a empezar temprano, cualquier disciplina espiritual, de proyectarse para orar, de proyectarse para leer la Biblia temprano, de poner la alarma 20 minutos antes, 15 minutos antes y decir, por la gracia de Dios, ayúdame. Cualquier disciplina espiritual tiene que surgir de la misericordia de Dios, lo que dice el salmista, oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Es por la gracia del Evangelio que nosotros recordamos que aquel que nos amó primero merece cualquier sacrificio en nuestras vidas. No estamos pidiendo que Dios nos pague. No estamos haciendo algo para que Dios nos dé bendición. No me estoy levantando más temprano. Estoy siendo una persona legalista que si no hago esto y me cuido de esto y me cuido de lo otro, y si Dios me ve el esfuerzo que hago en levantarme temprano y cómo se me queman las pestañas porque estoy leyendo, Dios me va a bendecir. No lo hago por eso, Señor, me queman las pestañas, estoy cansado y tengo sueño, pero me amaste tanto que merece que yo tenga este tiempo, un sacrificio que es voluntario, que exalte a Cristo únicamente, no en nuestras prácticas devocionales. Porque lo otro también es un peligro. Cuando dice, no, pero ese esfuerzo es puro legalismo y mira cómo estoy y al final... Y entonces, no, Dios ve mi corazón y como Dios ve mi corazón sabe que estoy cansado y voy a encontrar... Eso tampoco está bien. Eso tampoco está bien. Mientras me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Salmo 5 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Especialmente porque imitamos a Cristo. O nos gusta imitar a Cristo en las cosas que nos parecen favorables. Cristo dice en Marcos 1:35, se levantaba haciendo aún de noche y oraba. ¿Cuál es el problema de imitar a Cristo en ese sentido? Sin pensar que eso nos va a ganar algo. Ya somos salvos, ya somos hijos. Dios no nos debe nada.
No lo hacemos por eso. Golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre. Y eso requiere también disciplina. Requiere disciplina. Para eso me salvó Dios, para que yo le sirva. Mis miembros son para servir a la justicia, no para servir al pecado. Y a veces el pecado puede estar en remolonear demasiado en la cama y no levantarme. Entonces oramos con proyección, hermanos, priorizando la palabra de Dios. Vamos a hacer esto, sí, me voy a anticipar, voy a proyectarme en esto. Y voy a orar, pero con intencionalidad. Señor, ¿me vas a ayudar en esto? En tercer lugar, oramos porque Dios está cerca de nosotros. Versículos 150 y 51 conforman un contraste. Dice, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Miren la relación de los impíos. Si sacamos la persecución, dice ellos, se acercaron a la maldad, se alejaron de tu ley. No pueden ser ambas cosas, no pueden estar juntas. No se puede estar cerca de Dios y lejos de la ley de Dios. Pero estaban persiguiendo al salmista. O sea, esto no es un secreto. Pedro lo dice en 1 Pedro 4:12. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, no sigas mirando esto, sino que mires lo otro. Y aquí vamos a ver un contraste que muestra de qué forma la oración o la vida de oración del salmista se veía afectada y de qué manera se enfocaba. Porque el tema de la persecución ya lo tuvo. Miren, 121. 121 dice, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. 122. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. 124. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. 139. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Tiene enemigos, claro, son sus perseguidores. Estaban cerca de la maldad y cerca de él, pero estaban lejos de la palabra de Dios. O sea, el problema es acá que la oración del salmista está centrada en la Escritura, y la Escritura es lo que le ayuda a orar, y la Escritura es lo que le ayuda a concentrarse, y a clamar y a obedecer. Entonces, le ha dado resultado en su vida, como vamos a ver el último versículo, por mucho tiempo le ha dado resultado. Y él está diciendo, estos otros se alejaron y me persiguen, pero no tienen lo que es realmente importante, que es estar cerca de la palabra de Dios. Entonces, el salmista lo que está haciendo acá, oramos sabiendo que Dios está cerca, está discerniendo cuál realmente es la razón de la oposición. Todas las personas que se alejan de la palabra de Dios se acercan inexorablemente a la maldad, incluyendo a nosotros. Cada vez que nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, nosotros damos lugar a otra cosa. Y cuando me digo alejarme de la palabra de Dios, estoy diciendo cuando descuidamos su lectura, descuidamos nuestro tiempo con Dios, inexorablemente nos acercamos a la maldad. Y no estoy yendo a la maldad de robar un banco, matar a una persona. Estoy hablando de que damos lugar a malos pensamientos, malos hábitos, malas costumbres, descuido en nuestra vida, en nuestra relación con Dios y nuestra comunión con Dios, y obviamente empezamos a escuchar nuestro propio corazón, pues siempre estamos escuchando algo. O escuchamos a Dios o escuchamos nuestro corazón. Entonces, no es posible evitar una persecución de parte de los inconversos, en la forma que sea, no hay punto medio. El que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Así que, ¿querés vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿Cómo vas a vivir piadosamente en Cristo Jesús? Bueno, tenés que guiarte por la Biblia, si no, no vas a vivir piadosamente. Es la Biblia la que te marca el sendero de la piedad, ejercitándose para la piedad. Entonces, si querés hacerlo, vas a padecer persecución. Pero en estos dos versículos, ¿cuál es el punto del salmista? Y eso lo vemos en versículo 51, que el enfoque del salmista estaba puesto en que Dios estaba cerca, no necesariamente en que los enemigos estaban cerca, en que Dios estaba cerca. Y esto lo sabía por causa de la palabra de Dios. Cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Él sabía que Dios estaba cerca por la palabra de Dios, y eso marcaba su seguridad en oración. ¿Qué significa esto? Que, en forma práctica, que cuando uno tiene persecuciones, si uno se concentra en eso y no está pensando en la contracara de esto, que estoy sufriendo por causa de mi fe y que Dios ha prometido en su palabra que está cerca de los que sufren, que su vara y su callado me infunden aliento, a pesar de los problemas.
Si yo no tengo este enfoque, voy a sucumbir y voy a empezar a mirar las aguas y me voy a hundir como Pedro, en vez de poner mis ojos en Cristo. Dios está más cerca de nosotros que nuestros problemas. ¿Sabe que se puede tapar el sol con una moneda de 10 centavos? No se usan las monedas. Pero ¿sabe que se puede tapar el sol, todo el sol, con una moneda de 10 centavos? ¿Qué es lo que hace falta para que esto ocurra? Hay que ponerla cerca del ojo. Ese es el problema que tenemos muchas veces. Que nosotros vemos los problemas pequeños, más grandes que Dios, porque están demasiado cerca de nosotros. Pero Dios está más cerca de nosotros. No los que nos persiguen, no nuestros problemas. Entonces, cada vez que el salmista nosotros vemos una brecha que parece distanciarnos de Dios, que estamos lejos de Dios, y que hace que la oración no nos permita enfocarnos en la perspectiva adecuada, tenemos problemas. Creamos una brecha innecesaria entre nosotros y Dios. Cómo vemos la palabra de Dios tiene que ver mucho en cómo nos enfocamos. Es decir, acompáñenme un momento, y de paso nadie se duerme, acompáñenme un momento en Jeremías capítulo 20. Jeremías no la estaba pasando bien, se estaba lamentando, porque lo habían estado azotando a Jeremías. Y dice en Jeremías capítulo 20, él venía de decir que no iba a predicar más, ya estaba, por tanto le habían dado que nadie respondía que estaba mal. Entonces dice en versículo 10 de Jeremías 20, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle, todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Escuchen, mirá, versículo 11, pueden memorizarlo. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Esto no es una película ¿cómo se llama? De Iron Man ni nada, ni de gigante. Esto es real. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Precioso. Dios está conmigo como un poderoso gigante. El Nuevo Testamento lo dice de esta forma: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso es la visión de la cercanía. Eso es cómo podemos orar. Oramos porque Dios está cerca de nosotros, está como un poderoso gigante, está el Espíritu Santo en nuestra vida para fortalecernos. Y el punto es que nos acercamos a Él. ¿Cómo es que Dios está cerca de nosotros? Cuando la Biblia dice acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Esto no es una cosa esotérica, medio en el aire. ¿Cómo nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros? Con la Biblia. Dios se acerca a nosotros con su palabra. Y ahí es donde nosotros creemos realmente que la palabra de Dios no son solamente palabras escritas, es palabra viva. Esto es la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios ante la palabra de Dios todos los días. Yo me acerco a Dios a través de su palabra. Es interesante cuando vemos y descubrimos si realmente creemos que la Biblia es inspirada por Dios y es la voz inspirada de Dios. Lo hacemos cuando creemos que nos acercamos a Dios a través de ella. No son palabras escritas, son palabras habladas desde el corazón de nuestro Padre Celestial a sus hijos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando la palabra de Dios habla, Dios habla. ¿Querés escuchar a Dios hablar en voz audible? Que se escuche, dijo Piper, lee la Biblia en voz alta. Estamos escuchando a Dios. Eso es cuando experimentamos la cercanía de Dios, el gran yo soy, el Señor Jesucristo. Así que cuando uno no siente la cercanía del Dios omnipresente, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quién se alejó? ¿Quién se alejó? Dios no se alejó. Lo tengo en mi celular, Dios no está lejos. Dios está cerca. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y miren, cuando Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no solamente la presencia del Espíritu Santo, pero también está presente con nosotros en su palabra, la palabra de Dios. Y finalmente, oramos anclados en la verdad.
Versículo 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Hace ya mucho que he entendido. No sé la edad que tenía el salmista, pero si hay un versículo que me gusta en el Nuevo Testamento y me puedo identificar de alguna manera, es cuando Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Parece que algo similar pasa acá con el salmista. Parece que hace mucho que conocía la palabra de Dios. Y si creemos que es David, probablemente sí, porque David desde joven ya escribía salmos, ¿no es cierto? Y estaba al tanto de las Escrituras. No lo sabemos. Pero saben que, y permítanme algunas cuestiones prácticas, tener la seguridad de la Biblia desde temprana edad es uno de los mayores privilegios que un hombre y una mujer pueden tener. Tener la seguridad desde temprana edad, desde niños, que esta es la palabra de Dios, es uno de los mayores privilegios. Yo veo a mis nietos y cómo sus padres le enseñan. Carolina pasa mucho tiempo con ellos y cómo ellos tienen una Biblia que no leen, pero esta es la palabra de Dios. Ya están en contacto con esa realidad. La abuela y la mamá de Timoteo hicieron un excelente trabajo con Timoteo. Y el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y cuando te acuestes y cuando te levantes, todavía es importante hoy día, hermanos. Es el mayor objetivo que deben perseguir los padres con los hijos. Citarles la Escritura mientras tengan oportunidad. Leerles la palabra de Dios. Enseñarles versículos de memoria. Es un privilegio. Porque están sembrando en ellos el versículo 152. Hace mucho que he entendido tus mandamientos, que para siempre los has establecido. Porque va a llegar el día, inexorablemente para sus hijos, para nuestros hijos pequeños, quienes lo tienen, que frente a las diversas situaciones de la vida, van a poder orar con la seguridad de que todo lo que Dios ha dicho es verdad en su palabra. Me acuerdo este versículo que me enseñaron mis padres. Me acuerdo ese devocional que tuvo papá en la mesa. Me acuerdo de esta verdad. Me acuerdo de este texto. Me acuerdo de estas cosas de las Escrituras. Va a llegar el día cuando lo van a tener que usar. Dios ha estado cerca siempre y eso confirma su palabra establecida. Dios ha estado cerca siempre. A través de la lectura de la Biblia vemos que Dios siempre estuvo cerca. El principal actor en cada libro de la Biblia es Dios, no los hombres. Siempre ha estado cerca. ¿Cuántas veces vemos a Agar, pozo del viviente que me ve? Dios siempre estuvo cerca. Dios estaba allí, mirando, observando, en la vida de David, en la vida de Elías, en la vida de los hombres malos también, Dios estaba observando. La vida de José, Dios estaba con José. Y más en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, Dios siempre está presente. Dios siempre está presente. Y entonces oramos anclados en la verdad, oramos anclados en la verdad de la palabra de Dios, que su palabra es su presencia. Yo sé que para siempre estableció su palabra. Yo sé que sus testimonios son verdad. Y los creyentes oran con confianza, de alguna manera, están orando con confianza y no se sorprenden cuando Dios responde, porque la palabra de Dios es verdad, les da certeza a sus corazones. ¿Cuál es tu testimonio? ¿O cuál será tu testimonio? Para terminar, ¿cuál será tu testimonio dentro de algunos años? ¿Podrás decir Salmo 119, 152? Ya hace mucho que he entendido. Antes no era así, pero cuando el pastor predicó hace algunos años sobre el Salmo 119 y leyó el versículo 152, ese día el Espíritu Santo hizo algo en mi vida. 5 años después hoy, o 10 años después, el pastor ya no está con el Señor, no sé, o no está en otro lado. Pero me acuerdo de eso y realmente me doy cuenta, hace mucho, ¿cuánto? Y 10 años ya. Porque quizá ahora lo que el Señor está diciendo, tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido. Ricardo, Marcia, Irma, tanto tiempo hace que estoy y todavía no te das cuenta que mi palabra la he establecido para siempre. ¿Verdad? No queremos que nos digan eso. Pero es probable. Pero si trabajamos en nuestros corazones y oramos anclados en la verdad, vamos a decir con Job, aunque él me mate, en él esperaré. Voy a seguir esperando igual en Dios. Pues su palabra es verdad. Que Dios nos ayude a orar de esta forma
a Dios y repasando estas verdades que hemos compartido. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre por la claridad de las Escrituras y por los consejos que nos da en forma indirecta el salmista en esta hora y a través de estos 8 versículos. Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu gracia para poder orar de esta forma. Orar con la obediencia como meta, orar con proyección, Señor, con anticipación, Señor. Orar también sabiendo que tú estás cerca de nosotros y orando, Señor, anclados en la verdad, seguros de que tu palabra no vuelve vacía. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta forma y que nuestra vida y nuestro tiempo de oración cambie. Y cuando cambiemos y hagamos esfuerzos, quizá esfuerzos físicos para esto, siempre lo hagamos no por ganar algún lugar o mérito, sino que lo hacemos como resultado de lo que tú has hecho en nosotros. Tú mereces todo en nuestra vida, Señor. No es nada si comparamos el tiempo que dedicamos a otras cosas en la vida con lo que dedicamos a orar. Qué vergüenza nos da. Así que queremos apartar tiempos especiales, aunque tengamos que subdividirlos en el día, pero al menos, Señor, ayúdanos a comenzar bien, a comenzar y a continuar. Señor, no queremos reacciones espasmódicas, sino queremos un proceso permanente, Señor, paulatino y en avance, pero que podamos lograrlo, Señor. Ayúdanos a honrarte de esta forma, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a pedir